Bienvenidos, bienvenidas a este primer tutorial básico de Photoshop. En este primer tutorial básico lo que vamos a hacer es, yo os voy a poner la pantalla del ordenador para que os sea muchísimo más sencillo, y lo que vamos a ir haciendo es familiarizándonos un poquito con el programa Photoshop. Ya sabéis que el programa Photoshop es enorme dentro de todas las posibilidades que nos va a dar, pero en estos cursos básicos lo que os voy a enseñar es lo más básico para empezar a funcionar y a despegar con el programa, para que podáis hacer carteles, podéis hacer diseños, en definitiva que os podáis defender con el programa Photoshop. Recordaros que si no queréis perderos otros cursos de Photoshop que voy sacando paralelos a este, de un poquito más avanzados, para cuando ya seáis un poco más avanzados podéis suscribiros al canal para no perderos tanto los cursos básicos como los avanzados en Photoshop. Así que nada, vamos a ir a la pantalla, vamos a ir abriendo cositas, vamos a ir viendo un poquito en este primer capítulo qué cosas nos vamos a encontrar al abrir el programa y cómo empezar a trastear con el programa. Bienvenidos, bienvenidas al primer curso de Photoshop básico. Aquí vamos a ver vamos a ver la iniciación de Photoshop. ¿Qué nos encontramos al abrir Photoshop? Como veis, tenemos algo que parece muy sencillo, aunque tiene muchísimas cosas, pero Photoshop es una herramienta de trabajo muy potente. Podríamos estar años y años explicando cosas y aprendiendo cosas. Siempre vais a estar aprendiendo cosas en Photoshop. ¿Qué tenemos en el menú de arriba? Tenemos paletas donde podremos ir haciendo archivo, un nuevo documento, o abrir un documento que tengamos, importarlo, automatizar. Esto lo vamos a ir viendo. Ahora os enseñaré nuevo y abrir, estas dos pestañitas, que es lo básico para empezar en Photoshop. Aquí tenemos la edición, una vez de que tengamos una fotografía, una imagen, cualquier cosa en nuestro campo de trabajo. Aquí podremos retocar cositas, copiarlo, cortar, etcétera. En imagen, ¿qué tenemos? Pues dependiendo de la imagen que tengamos, vamos a darle en los ajustes, el tamaño del lienzo, si queremos ampliarlo, etcétera. Vamos a ir viendo poquito a poco. Las capas es una palabra muy clave en Photoshop. Las capas, donde vamos a trabajarlo mayormente es en este apartado de aquí, desde aquí arriba a este menú pequeño de aquí abajo. Esto es todo lo más importante en respecto a las capas. ¿Qué tenemos aquí? Texto, paneles de texto, eso lo vamos a trabajar sobre todo desde aquí, que ya iremos viendo cómo nos va cambiando el menú. Los filtros muy utilizados para desenfocar, para hacer muchísimos efectos. Vista vamos a utilizar bastante poco, es algo que vais a ir viendo un poquito a medida que seáis más avanzados, pero no es algo que se utilice como esencial en el día a día. En ventana, por ejemplo, aquí todo lo que está despegado son todo herramientas que podemos instalar en nuestro campo de trabajo. Todas las que tengan una V de OK, una de estas, es que están instaladas ya fuera, que las tenemos fuera. Por ejemplo, la pestaña de capas, la pestaña de ajustes, color. Si queríamos añadir, imagínate, la pestaña de trazos, como veis se nos añade ahí trazos, y si venimos a ventana vemos que la V de trazo está colocada. O sea, todo lo que tenga una V es porque está ya colocado. Y en ayuda podríamos buscar en internet si necesitamos algo, pero para eso tenemos estos cursos básicos de Photoshop, que también tengo cursos gratuitos subidos en el canal de YouTube para cambiar el color del pelo, cursos más avanzados de Photoshop totalmente gratuitos que están en el canal. Si no queréis perderos ningún vídeo, tanto básicos como más avanzados, podéis suscribiros gratuitamente en el canal. Solo tenéis que darle a la pestaña de suscripción. Y vamos a empezar con cómo añadir un documento nuevo. Imaginaros que una empresa, queremos hacer un cartel para una empresa que lo quiera 50 por 70 centímetros. Lo primero que haríamos es hacer el documento. Para eso iríamos a archivo, nuevo, y aquí muchas veces os aparecerá en píxeles por pulgada. Yo esto siempre lo recomiendo cambiarlo a centímetros o milímetros, como mejor os familiaricéis. Yo lo voy a dejar en centímetros para que sea más claro. Imaginaos que quiero hacer la anchura 50 por 70, pues ya lo tengo aquí hecho 50 de anchura, 70 de altura por 300. Luego ya lo de la sangre para
para cortar en guillotina, eso lo iremos viendo un poquito más a medida que vamos entrando a familiarizarnos con el Photoshop. Hoy solo vamos a aprender a hacer un documento, ¿vale? Con lo cual le daríamos OK. Aquí tenemos nuestro cartel en blanco, pero ya estaría a tamaño. Aquí lo estáis viendo en pequeño porque si os fijáis aquí abajo está al 6,25% de tamaño. Lo tendríamos que poner pinchando, haciendo un clic. Imaginaos que lo queremos ver a qué resolución nos va a quedar realmente. Cuando esté terminado, cuando vayamos trabajando con él, podríamos ponerlo al 100% y como veis se amplía. Si lo queréis hacer más pequeño, aquí tenéis la herramienta de lupa. Aquí tenéis todas estas herramientas que veremos 6-7 herramientas básicas que vais a utilizar en el día a día. Estar tranquilos porque eso en próximos capítulos de tutoriales de Photoshop básico lo vamos a ir viendo. Si queríamos hacerlo más pequeño, pinchamos en la lupa, con el Alt cambiáis, como veis, de más a menos en la lupa y lo vais haciendo más pequeño haciendo clics en el ratón. Lo podríamos hacer más grande y no habría ningún problema. ¿Qué más podemos encontrar en este apartado? Por ejemplo, podemos sacar la pestaña, esta la podemos mover y quitarla de ahí. La podemos estirar, la podemos abrir y la podemos incluso cerrar porque nos equivoquemos, porque le demos a cerrar. ¿Qué pasaría en este momento? ¿Hemos perdido todas las herramientas? No, hay que estar tranquilos. Ya sabéis que en ventana tenemos todo lo que se ve en nuestro área de trabajo. Entonces tendríamos que buscar ventana, herramientas, que vamos a buscarlo. Como veis están aquí abajo, le damos y ya la tenemos. Para colocarlas podéis pinchar en estas rayitas que veis aquí, en estos puntitos, arrastráis y cuando ya lo tenéis en azul ahí, ya estaría colocado. ¿Qué más podemos hablar de nuestras herramientas en este curso básico? Como veis, tienen todas menos la lupa un triángulo pequeño a la derecha. ¿Eso qué significa? Que si hacemos doble clic con el ratón, abrimos un menú. Ese menú lo que abre es más herramientas parecidas o del estilo o de la familia a la que estamos asociando en ese instante, en esa herramienta, la que estamos utilizando en ese momento. Si queremos en texto, pinchamos 2 veces y como veis tenemos herramientas de texto, no tenemos herramientas de círculos, herramientas que no vayan con el texto. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí vemos que tenemos en este caso un rojo y un negro. Aquí como veis podemos poner con esta flecha qué color queremos que sea el primario y qué color el secundario. Eso ya lo vamos a ir viendo para qué sirve. En este caso pinchando en esta flecha lo vamos cambiando. Fijaros que se cambia tanto aquí como en este lado de aquí. Este lado de aquí es lo mismo. Una cosa que nos va a pasar es que queremos cambiar este color. Podríamos venir aquí y con esta herramienta que nos aparece ahí que se llama cuentagotas, que la tenemos también aquí, que ya os explicaré para qué sirve en fotografía o para saber qué color tiene ese píxel, vamos a utilizar esta herramienta, pero eso ya en próximos cursos más avanzados que haré un tutorial solo de herramientas de Photoshop. En este caso podríamos venir aquí al azul y encontrar el azul que nos guste, pero sería una locura. Lo que podemos hacer es pinchar con doble clic y nos aparece este menú. Este menú lo que nos está diciendo son los valores que tiene en la zona donde estamos. Imaginaros que os han dicho que para imprenta tenéis que poner un amarillo 100%. ¿Cómo lo haríamos? Marcaríamos 0. En cian, esto ya sabéis que es cian, magenta, amarillo y negro. En el magenta marcaríamos 0. En el amarillo, como lo queremos puro, le marcamos 100%. Y ya lo tendríamos. Este sería el negro que lo dejamos a 0. Si le damos OK, como veis se nos ha puesto el primero. Con el bote de pintura, que ya iremos viendo también para qué más cosas sirve, lo podríamos pintar el fondo de 100% amarillo. Imaginaros que vuestro cliente tiene un color corporativo y os da el número del Pantone. Pantone lo que significa es que él tiene, imaginaros, un 482 y vosotros tenéis que poner de fondo un 482. ¿Qué haríamos? Volveríamos aquí, doble clic
y lo que haríamos es ir a la biblioteca de colores. Vamos a la biblioteca de colores y como veis estos números ya tienen por determinaciones Pantone 101, 102, Yellow. El Yellow, cuando aparece Yellow, Orange, Black o Red son Pantones básicos, ¿vale? No son con números, son Pantones básicos. Si os dice méteme un amarillo, un Pantone amarillo, lo que vais a tener que hacer es meterle el Pantone Yellow, el Pantone Red, en el caso de los colores. Imaginaros que os pide el 239, el púrpura este, pues vosotros tendríais que ir buscando el 239 y pincháis en él y le dais OK. Ya tendríamos el Pantone que el cliente nos está pidiendo, lo pintamos y lo que tenemos ya es un Pantone, es un color real de su gama de colores que quiere el cliente, ¿vale? De su color corporativo. Ahora vamos a ver otro ejemplo con una fotografía, cómo añadir una fotografía. Entraríamos aquí, si queremos guardar, le daríamos a guardar, no guardar o cancelar. Le va a dar no guardar en este caso. Vamos a meter una fotografía para ver cómo añadir una fotografía. Le damos a archivo, abrir. Aquí en este caso voy a coger esta fotografía mismamente. En este menú le damos siempre OK. Y como veis tengo una fotografía, la voy a hacer un poquito más pequeña, pinchando la lupa menos y para verla un poquito más en pantalla. Con esta fotografía vamos a aprender más cositas, ¿vale? Vamos a aprender la zona de capas, que es de las cosas más fundamentales que tiene Photoshop y que tenéis que familiarizaros con ello. ¿Qué significa las capas? La capa, aquí podemos encontrar, en este momento vemos que hay una que tiene un candadito. Ese candadito, si lo pinchamos dos veces, vemos que nos sale este menú. En este menú vamos a ponerle, vamos a ponerle capa 1 y le damos OK. ¿Por qué os digo de enumerar las capas? ¿O por qué os digo de que los nombréis de alguna forma? Imagina, ahora mismo tenemos solamente una capa, pero aquí podemos tener 10 capas, 20 capas, 100 capas. Sería una locura si estamos en la capa 50 y no sabemos si lo que hemos hecho en la capa 50 es un triángulo, es un círculo, es otra imagen, qué imagen es. Habría que nombrarlas. Imaginaros que tenemos 50 capas y todas las ponemos capa 1 o capa 2. No tendría sentido tampoco, porque no sabríamos muy bien qué capa es. Podríamos pinchar aquí, doble clic y poner perro. Imaginaros que esta capa es del perro. Le damos al enter y ya la tendríamos. ¿Cómo hacemos una capa nueva? Voy a hacer un próximo tutorial solo de capas, porque es súper fundamental que entendáis este cuadradito de aquí. Es fundamental, tanto este menú pequeño de aquí como todas estas cositas que salen por aquí. Pero para ir a algo básico, para ir aprendiendo algo básico, podríais darle a esta pestaña de aquí, nueva capa. Aquí ya tenéis una segunda capa que podríamos, imaginar, vamos a hacer un cuadrado y lo pintamos del Pantone que nos habían dicho, de este púrpura. Lo podemos pintar y tenemos una capa. Imaginaros que se nos ha quedado algo abajo y queremos ver lo que hay. Veis que aquí hay unas pestañas con unos ojos. Si lo quitamos, desaparece, pero no perdemos la capa, ¿vale? No la perdemos, solo estamos quitándola para ver qué hay debajo. O para, en este caso, si tenemos muchas capas y no la tenemos bien nombrada, tendríamos que ir quitando a ver qué desaparece de entre todas las capas. Si quitamos la base, nos aparecería un fondo transparente, aunque lo veáis con estos cuadritos grises. Esto significa que si lo dejamos así, lo guardamos luego como imagen, como JPG, todo lo que veis en este fondo de cuadraditos quedarían totalmente blanco. Más cositas que vamos a ir viendo. Como veis aquí arriba pone en esta pestaña aspectos esenciales. Si lo despegamos y vamos a trabajar en fotografía, pinchamos en fotografía y nos aparece otro tipo de menús. Vamos a ir viendo que estos menús podemos hacer zoom, tenemos herramientas para retocar la fotografía, y si queremos hacer textos iríamos a tipografía y como veis nos cambia totalmente el menú de la tipografía.
Yo os aconsejo que normalmente lo trabajéis todo en aspectos esenciales, a no ser que vayáis a retocar algo en fotografía, pero como veis lo tenemos todo aquí. Realmente desde aspectos esenciales lo vamos a poder trabajar todo fácilmente. Y como sé que vais a empezar a ir trasteando para ir aprendiendo, os voy a enseñar a cómo tenéis que guardar los archivos para que no lo perdáis en capas. Si tenemos más de una capa, ya deja de ser una imagen sola, ¿no? Ya deja de ser una fotografía. Entonces, para no perder las capas, cuando le deis archivo, guardar como, para poder seguir teniendo las capas, yo siempre os voy a aconsejar que guardéis un trabajo con capas y otro ya, el definitivo que tengáis que mandar, ya lo mandáis en TIFF, en PDF, en JPG, como lo pida el cliente. Pero siempre vais a mantener uno en capas. ¿Por qué? Porque si el día de mañana queréis quitar o queréis retocar una fecha de un evento, queréis añadir una imagen pero quitando otra, necesitáis el documento de capa y no tendríais que volver a trabajar desde el principio. Con lo cual, para trabajar con capas, para guardarlo en formato con capas, tenéis que guardarlo en formato Photoshop, que sería en PSD. Aquí vamos a guardar prueba 1. Prueba 1. Lo guardamos en el escritorio y le damos a guardar. Ya lo tenía. Imaginaros que el cartel estaría terminado. Puedo darle a este menú de aquí, desplegar, y le podría decir acoplar imagen. Teniendo en cuenta que ahora mismo veis como solo tengo una imagen y esto sería como una imagen JPG, como una fotografía. Yo le doy archivo, guardar como, JPG, me ha cambiado aquí el formato a JPG, pongo prueba 1 y ya lo tendría. Aquí tenéis la resolución al que tenéis el documento, le dais OK y ya tenéis el documento en imagen. Si cerráis, por ejemplo, ahora vamos a darle archivo abrir, vamos a abrir el documento con capas, que ya sabéis que es el PSD, pinchamos, le damos a abrir, le damos OK y como veis seguimos manteniendo las capas. En este caso le daríamos archivo, abrir, a prueba 1 JPG, le damos OK y como veis solo tenemos una capa. No podríamos quitar esto, ya hubiéramos perdido todo lo que sería el fondo, ya no podríamos trabajar. En cambio, si vamos al apartado de PSD, seguimos teniendo esto, seguimos teniendo la capa y podríamos quitarlo y recuperar la información porque está en capas diferentes. Espero que os haya sido de utilidad este primer tutorial básico de Photoshop. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos tutoriales básicos de Photoshop, tanto básicos como más avanzados, también presets gratuitos de Lightroom y tutoriales de fotografía y de vídeo. Como ya veis, es algo complejo, tiene cositas, pero se puede ir trasteando poquito a poco. Ya hemos aprendido a abrir imágenes, ya hemos aprendido a hacer un documento nuevo, a cómo hay que exportarlo siempre con capas. Siempre vamos a tener un archivo con capas en nuestro disco duro guardado y luego ya guardaremos otro en JPG, en TIFF, en PDF, en lo que el cliente nos pida o la imprenta nos pida o la agencia publicitaria nos pida. Pero recordar que siempre vamos a guardar un documento en PSD para posteriormente, si tenemos que hacer algún cambio, poderlo hacer. Recordaros la suscripción al canal para no perderos esos cursos básicos de Photoshop y cursos avanzados en Photoshop, tanto en Lightroom como en fotografía y vídeo. Espero que os haya gustado, que os sirva, que empecéis ya a trastear con Photoshop y nos vemos pronto.